de peregrinación en Portugal. Es la noche anterior al 13 de mayo, aniversario de la aparición de la Virgen María. En 1917, antes de la Revolución de Octubre, se dijo que la aparición predecía un gran desastre, el triunfo del comunismo. El mensaje de la Virgen: solo el poder de la fe puede triunfar. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II cree en el mensaje de Fátima. En Roma, el día del aniversario, reza a la Virgen María. Entonces suenan unos disparos en la plaza de San Pedro. El Vaticano, el poder de los papas, por Guido Knopp, Maurice Philippe Remy y Christian Dake. Juan Pablo II y la libertad. 16 de octubre de 1978. La noche caía sobre la ciudad del Vaticano cuando los cardenales eligieron al nuevo Papa. Gracias a una escasa mayoría, por primera vez en 4 siglos y medio, el Santo Padre no era italiano. Se trataba de Karol Wojtyła, de Cracovia. En aquel momento nadie podía imaginar hasta qué punto el nuevo Papa iba a romper el baluarte del comunismo, igual que Josué destruyera las murallas de Jericó. Nadie sabía de qué manera se opondría a lo que él llamaba cultura de muerte. El deseo de mucha gente de decidir por sí mismos cuándo podemos poner fin a la vida. En cuestiones de fe, el Papa polaco no daría lugar a soluciones de compromiso. Esto crearía dudas, incluso entre los creyentes. Pero en aquellos momentos, incluso los que dudaban querían creer en él. La fumata blanca se elevaba hacia el cielo. Júbilo en la plaza de San Pedro. Sin embargo, la multitud no conocía al nuevo Papa. Cardinale Wojtyła. ¿Quién es Karol Wojtyła? ¿Habla italiano? Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra. Si cometo algún error hablando vuestra lengua, le decía al pueblo de Roma, simplemente corregidme. Se mi sbaglio mi corrigerete. Un papa cercano y accesible a la gente, aunque su elección despertaba ciertos temores. Era toda una provocación para el mundo comunista. En aquellos momentos, yo estaba muy interesado de ver la reacción de los rusos, el Vaticano comunista. El Kremlin iniciaba una sesión de crisis. Se decía que el eterno enemigo americano había influido en la elección del nuevo Papa. Un documento secreto del Politburó revela el miedo que este tenía al Vaticano. Wojtyła podría llevar a cabo una ofensiva ideológica contra la Unión Soviética. Era una catástrofe total. En esos momentos los líderes de la Unión Soviética y el KGB ya veían a Polonia como la nación del bloque soviético en la que menos podían confiar. Y naturalmente, la elección de un papa polaco no mejoraba las cosas. Karol Wojtyła era muy joven para ser papa. Tenía 58 años. Después de la súbita muerte de su predecesor, esta vez los cardenales deseaban un largo mandato papal. El nuevo hombre se caracterizaba por la oposición a la dictadura y por una sólida fe que luchaba contra el ateísmo y el mal del mundo moderno. Quería que toda la iglesia le siguiera. Su primer discurso sonaba como un llamamiento. Non abbiate paura. Non abbiate paura. No tengáis miedo.
7 meses después de su elección, el nuevo papa hace una visita a su país. Moscú intenta evitarlo, pero para los comunistas polacos, el orgullo nacional es más fuerte que las líneas del partido. El primer sucesor de San Pedro cruzaba el telón de acero. Un hombre consciente de su poder de convocatoria. El poder político también es poder, pero no es el único poder posible. Existe otro poder que se puede describir como el poder del pueblo, que sale del propio pueblo. Un poder que sacude Polonia entera. Millones de personas anhelaban ver a su compatriota para encontrar una nueva esperanza. El Papa no les defraudó. A pesar de su nombramiento en Roma, él aún era polaco. Incluso hoy consta aún en el censo electoral de Cracovia. En Czestochowa, en el corazón de la Polonia católica, la visita llega a su punto álgido, momento en el que el Papa se desvía del texto que llevaba preparado. En mi propio país también debe reinar la paz y el respeto a los derechos humanos, que es la vocación de todas y cada una de las naciones europeas. Una declaración de guerra al comunismo. Con estas breves palabras, el nuevo Papa iniciaba un decidido distanciamiento de la política defensiva de su predecesor frente al bloque del Este. Los sermones del Papa, al menos algunos fragmentos de ellos, eran una gran provocación para nosotros. Desde nuestro punto de vista, todo aquello iba en la dirección equivocada. Los comunistas respondieron con la censura. La ascendencia del Papa polaco sobre su propio pueblo era reconocida en todo el mundo. No había ocurrido algo así en toda la historia del comunismo. Una reunión de millones de personas que no era una actividad del partido. Y sabíamos que no se podía controlar a 1 millón de personas, ni siquiera con las armas. Desde aquel momento empezamos a tener claro que Polonia no iba a ser comunista por mucho tiempo. La fe de Polonia movía montañas. La cruz y el Papa contra la hoz y el martillo. La visita del Papa se produjo en un momento en el que una nación que había vivido bajo la opresión comunista durante décadas volvía a encontrar su dignidad. Desde ese momento los polacos volvían a sentirse en casa. Wadowice, la ciudad natal del Papa. El viaje toma un cariz privado. El Papa había nacido allí, donde solía ayudar en la misa, tal como recordaban sus amigos. El Papa tenía muchos amigos en la escuela y también cuando fue al instituto. Entre ellos había muchos judíos. Incluso jugaba en un equipo de fútbol junto con chicos judíos. Perder a sus amigos de la escuela produjo una profunda depresión en el joven Karol. Después de que los alemanes invadieran la ciudad, muchos de sus amigos fueron deportados. Auschwitz, a solo 20 kilómetros de su propia casa, un viaje hacia la muerte. Era una oración que clamaba perdón, que incluso rogaba por aquellos que, pudiendo, no lo evitaron. En el Vaticano empieza la era Wojtyła. Para empezar, la maquinaria de la curia tendrá que acostumbrarse al nuevo jefe. Desde entonces, el polaco es la lengua habitual entre sus consejeros más allegados. El sucesor de San Pedro aporta nuevos aires a la ciudad santa. Observamos algunos efectos secundarios. Los vendedores de recuerdos notan un incremento en sus ventas, cosa que significa beneficios para el Vaticano.
¿Es ético utilizar comercialmente la imagen del Santo Padre? Hoy el Papa es un producto que se vende como la Coca-Cola. Por supuesto, no quiero decir que sea como la cola, pero se comercia con él de la misma manera. Un vídeo oficial de la televisión vaticana. Así es como la Santa Sede hace promoción de la más alta institución de la Iglesia. Un Papa que se puede tocar. Wojtyła Superstar. Entonces la atención iba sobre todo a la persona. Con el tiempo ha ocurrido que la prensa se ha focalizado en el mensaje, en la importancia del mensaje, con la característica de que este mensaje ha llegado a la gente. Esto ha provocado que en ocasiones el mensaje no gusta. El Papa viaja hasta los confines del mundo para llevar su mensaje. Es el San Pablo moderno y algunos le llaman el Papa viajero. Existe un gran regocijo entre los que van a escucharle. Su mensaje era aparentemente moderno, pero sus palabras respetaban la tradición, cosa que causó algunos disentimientos. El Papa provenía de un país totalitario y jamás había vivido ninguna experiencia democrática. Primero bajo los nazis y después bajo los comunistas. Incluso hoy, este Papa no comprende la democracia. Siempre usa esta palabra con muchos matices. Ve la democracia como una falsa libertad y solo permite que estén a su lado los que están de acuerdo con él. Para el Papa, libertad no es lo mismo que democracia. Él cree que una libertad sin valores, sin Dios, es anarquía. Juan Pablo II busca el diálogo con todo el mundo. En su primer año como Papa, fue a visitar al patriarca de Constantinopla, cabeza visible de la Iglesia Ortodoxa. Un beso fraternal después de 1000 años de división. Alta seguridad durante su visita. La vida del Papa está en peligro. 2 días antes se recibe el aviso de un terrorista sobre una acción de boicot. El autor de la carta anuncia que pretende matar al líder de los cruzados. La carta está firmada por Ali Akka, un asesino convicto que afirma no pertenecer a este mundo. Llegué a entender mucho más tarde que en aquellos momentos me estaba controlando un poder más alto. Por supuesto, yo soy amigo de los cristianos. Yo soy Jesucristo. Y el Vaticano tiene miedo de la verdad. Agosto de 1980. Huelgas y barricadas en Polonia. El obispo de Stettin escribe al Vaticano. La semilla plantada por el Papa empezaba a dar fruto. El centro de la revuelta contra el comunismo está en Danzig, en los astilleros Lenin, en todas partes. Los trabajadores piden sindicatos libres. Están liderados por un electricista, Lech Walesa. En Roma, el Papa declara su apoyo a los trabajadores polacos. El Papa fue el detonante de la rebelión por usar una expresión militar. ¿Se acabaría el sueño de libertad con tanques, al igual que ocurrió en Praga o en Budapest? En Danzig, las fuerzas militares están en alerta máxima, pero no atacan. La huelga está bajo la protección de la cruz. No se llega a dar al ejército la orden de ataque. Los comandos se hubieran visto forzados a cargar a través de las fotos del Papa que estaban a la entrada de las fábricas. El gobierno cede. Se firma el acuerdo de Danzig. Sindicatos libres en Polonia. Por primera vez, un Estado comunista abandona el monopolio de la representación de los trabajadores. Lech Walesa se lleva como un trofeo el bolígrafo con el que ha firmado los acuerdos. Es un símbolo de la victoriosa alianza entre los trabajadores, la Iglesia y el Papa.
Pablo II también firma. La mano de Dios siempre ha protegido nuestro movimiento. Estoy convencido de ello, y por ello queríamos conservar nuestros símbolos religiosos. Walesa visita al Papa. El hijo visita al padre, dice el líder sindical. Pero los dos saben que se ha ganado una sola batalla. La guerra continúa. El enemigo se prepara para el contraataque. El líder del Partido Comunista Polaco visita a su hermano mayor en Moscú. Brezhnev dice que pongan fin a ese sinsentido, o si no, lo harán ellos mismos. Consideraban que el nuevo sindicato era una amenaza que iba más allá del contexto local de Polonia, que es de donde había surgido y a donde pertenecía. Roma, 13 de mayo de 1981. Esa mañana, un hombre salía del Hotel Isa, situado en una calle secundaria. Se registró con un nombre falso, su nombre real, Ali Akka. Después de meses de recorrer Bulgaria, Alemania y Suiza, decidió llevar a cabo su plan de acción, asesinar al Papa. El asesino estaba absolutamente convencido de ello. Solo pensaba en la muerte. Pensé que después tal vez me lincharían o me suicidaría. Aquel día, miles de personas se encontraban en la plaza de San Pedro para una audiencia general con el Papa. Apenas hay fuerzas de seguridad. Era casi imposible proteger al Papa que paseaba entre la multitud. El servicio secreto había recibido una llamada de amenaza, pero esta era muy vaga. De hecho, hubo diversas amenazas, pero por desgracia, no fueron tomadas en serio. Moviéndose entre la multitud, Akka no puede acceder a la primera línea. Son las 17 horas 17 minutos cuando dispara desde una distancia de 7 metros. 2 balas alcanzan al Papa. Había ocurrido lo imposible. El jefe de la iglesia cristiana había sido atacado. Mientras los médicos luchan por salvarle la vida, miles de personas acuden a la plaza de San Pedro para rezar por el hombre que representa a Dios en la tierra. Dos mujeres también habían resultado heridas. Ambas sobrevivieron. La policía inicia una investigación. Ali Akka, el atacante, es detenido inmediatamente. Después de un juicio rápido, es sentenciado a cadena perpetua. No obstante, empieza a crecer la sospecha de que Akka no actúa solo. Había muchos indicios de que tenía cómplices que le ayudaron durante sus preparativos en Roma. E incluso en el propio atentado de la plaza de San Pedro. ¿Un cómplice en libertad? La identidad del hombre aún no está clara. Akka se contradecía constantemente en sus declaraciones. Decía que había sido entrenado por un agente búlgaro del KGB. Posteriormente reconoció que el grupo extremista Lobos Grises estaba detrás. En el juzgado, juró que lo había hecho solo. Al otro lado del muro de Berlín surge otra pista. Un exagente del KGB afirma que conoce la verdad. Su vida está en peligro. Se esconde en los Estados Unidos y solo aparece llevando peluca y unas gafas. Puedo probar que existía una orden de Moscú firmada por Andropov que decía que Hashka debía aproximarse al Papa físicamente. En el lenguaje del KGB, esto solo puede significar una cosa. No fuimos consultados, pero estaba claro que la decisión era matar al Papa.
¿Había ordenado Moscú el asesinato? Era el fin de la era Brezhnev. Los viejos hombres del Politburó se sentían acorralados. En Afganistán, las tropas soviéticas luchaban contra los guerreros islámicos. En Occidente, el nuevo enemigo es el Santo Padre. Según ellos, había transformado Polonia en un polvorín. Existe un documento secreto en los archivos del Kremlin. Revela que el Politburó decidió emprender acciones contra el Papa. Todos los miembros votaron a favor, incluido el camarada Gorbachev. ¿Había ordenado a Andropov, jefe del KGB, que sus hombres en Bulgaria mataran al Papa? El servicio secreto búlgaro era el mejor aliado del KGB y en el pasado se les había confiado misiones muy peligrosas y arriesgadas. El sistema de justicia italiano tiene indicios de la implicación de Bulgaria, aunque al final estos son desestimados por falta de pruebas. Pero la sospecha permanece. ¿Es Akka una herramienta del KGB? ¿Conoce él toda la verdad? Creo que los asaltantes, el equipo de la plaza de San Pedro, no sabían quién estaba detrás exactamente. Sería bastante normal que la persona que ha planeado y ordenado el atentado se mantenga en la sombra. El Papa perdona al hombre que había intentado asesinarle. Su visita a Akka en la prisión fue el epítome de su perdón. Más tarde el Papa dijo que nuestro encuentro había sido ordenado por Jesús, Dios y la Providencia. Lo más importante de lo que hablamos fue sobre el secreto de Fátima. El día en que Akka disparó al Papa se celebraba el día de Fátima. Juan Pablo II hizo engarzar la bala que lo hirió en la corona de oro de la Virgen. Exactamente un año después del atentado, el Papa hizo una peregrinación a Fátima, agradecido por su supervivencia. El secreto de Fátima. Se cuenta que la Virgen se apareció a los niños del pueblo en 1917 e hizo 3 profecías. La primera, la temprana muerte de uno de los niños, se cumplió. La segunda fue el auge y la caída del comunismo. Se dice que la tercera profecía de la Virgen revelaba algo absolutamente horrible. En su secreta profecía aparecía la palabra guerra. Está claro que se trata de la guerra nuclear. La Virgen hablaba de armas que podían matar a millones de personas en pocos minutos. ¿Cuál fue la profecía secreta de la Virgen? El Papa y los pocos que la conocen guardan el más absoluto silencio respecto a ella. Juan Pablo II y la Madre de Dios. Totus tuus es su lema, completamente tuyo. El Papa reza durante 6 horas al día. Su espiritualidad siempre fue evidente. Cuando rezaba, era particularmente ferviente y devoto. A menudo se le veía mirando al altar como si estuviera hipnotizado. La imagen que el Papa daba al mundo se definía por su espiritualidad, por la eterna batalla entre Dios y el diablo, el bien y el mal. Una lucha contra los pecados que van en contra de la creación, como el de eliminar una vida que aún no ha nacido. El Papa llama al aborto la cultura de la muerte. Su mensaje es claro. Solo la vuelta a la fe puede parar el poder del mal en el mundo.
hombre más poderoso del mundo está más preocupado por otro imperio del mal y busca aliados incluso en el Vaticano. Primavera de 1981. Un enviado de la Casa Blanca llega al Vaticano en misión secreta. Sus instrucciones le instan al intercambio de información destinada a preparar un ataque conjunto contra el comunismo. El Papa dijo: vaya, has venido a iluminar mi ignorancia. Y le contesté: Santo Padre, ni su peor enemigo le podría tachar de ignorante. Usted tiene el mejor servicio secreto del mundo y el más antiguo. Él se rió, aunque no dijo si estaba de acuerdo o no, pero los dos sabíamos la respuesta. El enviado llevaba consigo algunas fotos tomadas por los satélites de Estados Unidos que mostraban las instalaciones militares soviéticas. Por supuesto, yo estaba muy nervioso porque nosotros no teníamos un gran servicio secreto y evidentemente tampoco teníamos cámaras en el cielo. Encontré las fotos muy interesantes, pero solo se trataba de un servicio, una ayuda para nosotros. Yo no usaría la palabra pacto. Durante los 8 años siguientes, enviados de la CIA realizan unas 20 visitas al Vaticano, algunas secretas y otras oficiales. Es una cooperación entre el poder espiritual y el superpoder material, con un objetivo común: el fin del comunismo. Un objetivo en el que los americanos habían invertido muchos recursos. En 8 años, los Estados Unidos habían invertido unos 350 billones de dólares en armamento, cantidad equivalente a todo el presupuesto anual. Reagan quería asegurarse de que el Papa no criticaría este gasto. Por eso dejó claro que la amenaza estaba cerca. La amenaza en cuestión era la maquinaria militar soviética, superior en términos de tanques y misiles. América moderniza sus fuerzas armadas, misiles de crucero, superbombarderos, cohetes, lo último en la carrera por la destrucción masiva. En América y en Europa occidental, cientos de miles de personas toman las calles. Los sacerdotes y obispos también piden una paz sin armas. Y el Papa. Todo el mundo pensaba que el Papa iba a apoyar a los obispos de Estados Unidos y Europa Occidental que protestaban contra los nuevos programas armamentistas, pero a la hora de la verdad el Papa no lo hizo. Juan Pablo II en Estados Unidos. El presidente quiere abrazar al Papa como un aliado en contra del imperio del mal, que es el nombre con el que Reagan llama a la Unión Soviética. Dos hombres unidos por el mismo destino. Ambos habían sido objeto de atentados. Los dos estuvieron a punto de morir. Los atentados ocurrieron con 6 semanas de diferencia y en ambos casos la aorta fue rozada. Cuando Reagan se encontró con el Papa por primera vez dijo: ¿no es sorprendente que el destino nos rescatara para llevar a cabo nuestra labor en Europa del Este? El Papa asintió. Adviento en Varsovia, 13 de diciembre de 1981. Ley marcial. Por la noche los militares toman el control del país. Tanques por las calles. Una declaración de guerra contra sus propias gentes. El general Jaruzelski anuncia por televisión que se ha visto forzado a intervenir para salvar el país. Violencia y muerte en las calles. Hoy me arrepiento de haber dado algunas órdenes y me avergüenzo de algunas de las cosas que dije. Pero en ese momento, aquella era realmente mi visión de la realidad. La realidad en Polonia. Hay un miedo generalizado a que Moscú use los tanques para reprimir las ansias de democracia que tiene el pueblo. Jaruzelski quiere acabar con el conflicto en todo el país y pasa a la acción. Solidaridad, el sindicato libre, es prohibido y sus líderes arrestados. En Roma, el Papa pide a las Fuerzas Armadas polacas que respeten los derechos humanos.
Sabía por sus contactos en la CIA que los soviéticos amenazaban con invadir, y también sabía que Jaruzelski estaba implicado, pero nadie había advertido a Solidaridad. Yo estaba muy enojado porque las noticias sobre el plan de imponer la ley marcial no nos habían llegado con más antelación. Fue toda una sorpresa. Guerra o ley marcial. Lo más fácil era declarar la ley marcial y no dejar entrar fuerzas invasoras. Era un mal menor, una difícil decisión. El Papa quería evitar que hubiera otra vez luchas por las calles a toda costa. Cuando le pregunté cómo podía mantener el contacto clandestinamente con Polonia, me dijo: piensa que no es la primera vez que nuestra iglesia ha estado en las catacumbas. En las catacumbas de Polonia escuchaban Radio Vaticano. Los informativos diarios en polaco daban ánimos al sindicato prohibido. Witamy Państwa. Na wstępie ważniejsze wiadomości w skrócie. Chrześcijanin ma wiedzieć, że należą... El Papa demostró su solidaridad con solidaridad. No solo con palabras. Desde América llegaba a Polonia dinero, prensa escrita y emisiones de radio. Además, el Papa quería volver a visitar su país. No pudo ser hasta el verano de 1983. Seguía en marcha la ley marcial. Otra vez millones de personas acudían a verlo, muchos de ellos a pie. El régimen no había dispuesto autobuses ni trenes. El hambre de libertad movía a la gente. Esperan que el Papa satisfaga sus anhelos una vez más. Pero este no les pide que se subleven. Ya había habido demasiadas víctimas. El Papa aconsejaba moderación y diálogo. Estaba muy sorprendido de que el Papa quisiera calmar al pueblo, pero intentaba entenderlo. Una catástrofe amenazaba a Polonia y él quería prevenir esta catástrofe. El dictador y el Papa, oponentes unidos para evitar lo peor. Al final de su viaje hubo también un signo para el sindicato ilegal. El Papa celebró misa en Nowa Huta, cerca de Cracovia. Misa que fue una manifestación en favor de solidaridad. Cuando era un obispo joven, solía hacer aquí campaña contra el comunismo. No abandonéis, seguid juntos, solidaridad. El Papa apelaba a la gente. Lech Walesa no estaba presente en esta declaración de empatía. Estaba bajo arresto domiciliario. El líder de los trabajadores solo pudo verlo por televisión. El Papa no dejó de estar con él. Cuando un artículo del Observatore Romano, el periódico del Vaticano, dijo que el papel de Walesa había terminado, el Papa despidió a su autor. Era un claro signo político. El Papa pedía disciplina, no solo entre los políticos, sino particularmente entre su personal, incluidos los teólogos de la liberación. La curia romana aún es el órgano de una monarquía absoluta. Si la miramos en términos constitucionales, el Papa es casi tan poderoso como Luis XIV, y si quiere puede obtener cualquier cosa prescindiendo de la curia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. La afirmación original de la autoridad del Papa. Esta frase no permite ninguna desobediencia. Si queremos tener fe, tenemos que ser capaces de obedecer. Me doy cuenta de que es muy duro hablar de obediencia en la iglesia de hoy. Pero quisiera destacar que pertenecemos a una iglesia en la que la obediencia
es la base de la fe. Parte di una chiesa è la base, è la fede. Pero hay disidencia entre la Iglesia y sus miembros. La ordenación de nuevos obispos por parte del Papa topa con el rechazo y la resistencia de los fieles. En Viena, las fuerzas del Estado tienen que abrir paso para que el nuevo obispo elegido, un conservador, pueda llegar a la Iglesia. A Juan Pablo II no le afectan las protestas. Quiere hombres que piensen como él. Los obispos son nombrados por el Papa, no elegidos por la gente. Él es un monarca absoluto al fin y al cabo. Él es como el Sol, con los otros planetas a su alrededor. No ha cambiado, simplemente no puede cambiar. El Papa nombra a un alemán como guardián de la fe, el cardenal Ratzinger, que se encargará de preservar la pureza de la doctrina. Su organización era conocida con el nombre de Inquisición General. Sus viejos archivos se encuentran en los sótanos del Vaticano. Incluso hoy, su objetivo es eliminar toda herejía. Diría que nadie debe ser intimidado innecesariamente, pero tampoco hay que tomar un sendero que esté fuera de la ley. La preservación de la verdadera identidad es muy importante. Todos deben saber qué es ser católico y qué no lo es. Debe ser un proceso interno, sin fanatismo, pero como he dicho, tiene que haber una ley. También existía una tendencia lógica y legal, pero no exenta de problemas para el Vaticano: la teología de la liberación en Latinoamérica. El Papa visita el continente 13 veces y manifiesta su apoyo a los derechos humanos. Sin embargo, acusa a los teólogos de la liberación de ir por el camino equivocado. El Papa es muy estricto a la hora de llamar a sus líderes al orden. Fue ese Papa que me condenó. El Papa me sentenció al silencio. Me prohibió enseñar teología, viajar, tomar parte activa en la Iglesia. Y la justificación para todo esto fue que la teología de la liberación estaba poniendo en peligro la esencia del Evangelio. Coloca en riesgo los contenidos del Evangelio. Latinoamérica, un continente que ofrece un gran contraste entre ricos y pobres. ¿Qué respuesta tiene el Evangelio para esto? ¿Se les permite a los cristianos usar la violencia para evitar la injusticia? Algunos sacerdotes y teólogos afirman que sí, pero Juan Pablo II recuerda el ejemplo de Cristo. Usad las palabras y no la violencia. En Perú, el Papa dice amargamente: el crimen nunca puede ser un camino para la libertad. Los teólogos de la liberación basan sus ideas en Marx y Lenin. Esta es la causa de los problemas. Yo creo que mucho de eso se debe naturalmente a la experiencia personal de Juan Pablo II, ¿no? Es alguien que viene de un país de régimen comunista, que pudo ver de cerca entonces opresiones, injusticias, maltratos, faltas de libertad que se daban en su país, y entonces viene mucho de esa experiencia directa. El Papa polaco conoce el comunismo y su método de funcionamiento. Tiene seguidores en este edificio de Roma, el centro del Opus Dei, la obra de Dios. El Papa es una figura muy admirada aquí. El día anterior a su elección, Karol Wojtyła oraba ante la tumba de Escrivá, el fundador del Opus Dei. Los críticos lo consideran una orden secreta dentro de la Iglesia y le acusan de una excesiva lealtad al Papa. Juan Pablo II ha aumentado el poder del Opus Dei. Beatificó a su fundador en un proceso rápido, y cuando hay algún sillón de obispo por ocupar, los candidatos del Opus Dei tienen cierta ventaja. El Opus Dei ha llegado a ser muy poderoso en Latinoamérica, especialmente en Perú y México. Para, de uma forma sistemática,
Esta gente también suele criticar la teología de la liberación. Karol Wojtyla pretende aplicar la experiencia de sus primeros tiempos en Polonia a toda la Iglesia. Cree que la Iglesia debe protegerse de todas las aberraciones de nuestro tiempo, sea cual sea su origen. En el este soplan aires de cambio. El coro del Ejército Rojo canta en el Vaticano. Las tropas soviéticas actúan para el Papa de Roma. El nuevo hombre del Kremlin envía a su embajador. Pronto vendrá él mismo en persona. Mikhail Gorbachev visita al Papa. Le trae un regalo. Promesas de libertad para los católicos soviéticos. Más tarde, afirma que los cambios en el este de Europa hubieran sido inconcebibles sin este Papa. Pero Gorbachev planea reformas graduales, no una revolución, y busca el apoyo del Santo Padre. Al final su oferta es rechazada. Otra vez un polaco está en primera línea. El momento de Lech Walesa y solidaridad ha llegado. La primera mesa redonda en Europa del Este tiene lugar en Varsovia e incluye a representantes de la Iglesia, representantes del Papa. Sin este Papa, todos los cambios que se sucedieron en 1989 hubieran sido imposibles. No solo lo que pasó en Polonia. Me refiero a todo lo que ha pasado en Europa del Este. Incluso la caída del muro de Berlín. ¿La caída del muro de Berlín fue causada por el Papa? Es difícil imaginar que mucha de esta gente, celebrando la noche del 9 de noviembre, estuviera pensando en el Papa. Al fin y al cabo, el pueblo siempre quiere ser el único vencedor. Sí, por supuesto, estoy feliz que este hombre sea Papa y que dé su apoyo a la libertad. Pero debo decir que hubo millones de personas que también tuvieron un papel importante en ello. 8 años después, el Papa visita Berlín. Pasa por la puerta de Brandenburgo, un gesto simbólico del triunfo de un hombre que veía la división de Europa como una injusticia histórica. Un católico, el canciller Helmut Kohl, le da las gracias por su ayuda. Santo Padre, usted ha desempeñado un papel decisivo en el derrumbamiento del totalitarismo y de la ideología antirreligiosa que dividía a nuestro continente, a nuestro país, a Alemania y a esta ciudad, Berlín. Los alemanes se lo agradecemos mucho. Pero mientras circula por las calles de Berlín, el Papa también atrae las críticas, silbidos de protesta contra el pontífice. Berlín levanta su voz de nuevo contra el hombre que oró por la liberación de la ciudad. Esta gente quiere una libertad sin límites. Son las protestas de una minoría, de un mundo que quiere decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, y que no respeta a los altos mandos. Para ellos el Papa es simplemente el heraldo de una moral sexual caduca, blanco de todas las burlas. Karol Wojtyla ve esto como un síntoma de un mundo enfermo camino de su autodestrucción. Pero también contempla a otros grupos de gente en las calles. Son grupos neocatecumenales que se consideran a sí mismos como defensores de la verdadera fe.
son la oposición del Papa. Estas manifestaciones son vistas con comprensión por parte de la Iglesia. En todo el mundo nuevos movimientos se acercan a la Iglesia. En ellos puede haber algunos elementos problemáticos, pero no constituyen sino manifestaciones de una nueva vitalidad. Creo que en estos casos deberíamos exhibir un auténtico pluralismo y tolerancia. No deberíamos tachar a estas personas de inconformistas. Deberíamos ver lo que estos movimientos tienen de bueno y ayudarles a desarrollarlo. Deberíamos aceptar el ímpetu que nos han dado. El Papa espera que estos grupos sean la fuente de una nueva fuerza para su Iglesia. Se siente como en casa con ellos. Prefiere oír el regocijo de estos parroquianos que los murmullos de otros. La petición de los parroquianos. Millones de católicos firman una petición para que haya más participación y libertad en la Iglesia. Parece que no tendrá mucho éxito. Creo que en estos momentos el Papa se encuentra al final de un largo mandato y está bajo una gran presión. En otras áreas, como la apertura a otras religiones y cuestiones ecuménicas, su pontificado ha sido muy provechoso y progresista. Tal vez simplemente tengamos que esperar un nuevo Papa que pueda traer aires nuevos a la Iglesia. ¿Se aplica esta visión a la postura de las mujeres en la Iglesia? Mucha gente no puede entender por qué el Papa respeta tanto a la Virgen María y en cambio no permite a las mujeres ejercer el sacerdocio. Roma lo explica haciendo referencia a la Biblia. Simplemente recordamos el importante hecho de que un hombre fue crucificado mientras una mujer estaba a los pies de la cruz y no a la inversa. La cruz es el centro. Y muy cerca del centro, casi en él, está María. Pero ella no es el centro. La imagen que tiene el Papa de las mujeres tiene sus raíces en la tradición, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia. De acuerdo a los críticos, hay muchos otros intereses en juego. Básicamente es una cuestión de poder. No quieren dar el poder a las mujeres, la influencia que les corresponde. Así que antes prefieren dejar las parroquias vacías que permitir que los curas se casen o que las mujeres sean sacerdotes. A pesar de las críticas, el Papa mantiene en este tema la postura que ha heredado de su predecesor. Es necesario que el público intente ser más objetivo. Que intente entender la posición del Papa. Él es sincero. Quiere ser fiel a sus creencias. No es que quiera reafirmar su autoridad a cualquier precio, sino que quiere presentar su posición con total sinceridad. Este hecho fascina a grandes figuras de todo el mundo que quieren conocerle. Tanto si están de acuerdo con sus ideas como si no. Creyentes o incrédulos. Célibes o casados. Devotos y no devotos. Visitar al Papa siempre produce una impresión inolvidable. Jamás he conocido a nadie como el Papa Juan Pablo II. Y como católico doy gracias a Dios que él sea el Papa en este momento crítico de la historia mundial. 18 años en el gobierno de la cristiandad le han pasado factura. Hay rumores de que padece cáncer o Parkinson. ¿Puede jubilarse un papa? Oficialmente sí, pero la última vez que esto ocurrió fue hace 500 años. Mucha gente tiene miedo de que Karol Wojtyła no pueda soportar más el peso de su cargo. Muchos afirman que al papa ya no le quedan fuerzas. Un portavoz de prensa intenta disipar las dudas.
El Papa se sigue levantando por la mañana temprano, a las 5:30, y su jornada de trabajo llega hasta las 11 de la noche, prácticamente con unos 20 minutos de reposo después de almorzar y nada más. Y sigue viajando. En primavera de 1997 se hizo realidad uno de sus sueños, cuando rezó por la paz y la reconciliación en las ruinas de Sarajevo. También ha hecho otro viaje a su país. Su 7º viaje a Polonia suena como un adiós cuando dice a su gente después del sermón: mi tiempo ha acabado. Juan Pablo II, un papa que sabe más sobre la libertad que mucha gente de su tiempo. Ha ayudado a llevar la libertad a millones de personas, aunque la demanda por otras libertades es cada vez más fuerte, incluso dentro de la Iglesia. El Papa polaco se siente solo. No hace mucho, estábamos en el balcón del apartamento papal en el Vaticano. Era tarde por la noche y estábamos contemplando la ciudad y el cielo sobre Roma. De repente el Papa le dijo a mi hija: ¿sabes, Mónica? A veces salgo aquí solo y miro a las estrellas en el cielo. Y miro los aviones volando sobre mi cabeza.